Buen día con todos. Somos alumnos de la Universidad de las Peruanas, de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica. Bueno, en esta oportunidad vamos a exponerles acerca de los fármacos antidepresivos. Bueno, los integrantes somos Burga Barbosa Nilsa y Tacilla Vázquez Lisset. Bueno, como introducción, voy a hablarles lo que es un trastorno depresivo, ¿no? Que se presenta mayormente en casi todo el mundo, ¿no? Ustedes siempre se preguntarán, o bueno, la mayor parte tiene una idea, ¿no? De lo que es la depresión, que se asocia con la tristeza. Parte de la tristeza tiene que ver con la depresión, ¿no? La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza o la falta de interés, sentimientos de culpa, incluso fatiga. Como objetivo, vamos a conocer y describir a la depresión, así también como su clasificación. Luego vamos a describir la farmacología antidepresiva, así como conocer también sus propiedades farmacológicas, los efectos adversos y las aplicaciones terapéuticas. La depresión como tal es un trastorno depresivo. En sí es una condición debilitante que se caracteriza por síntomas afectivos, cognitivos y somáticos, ¿no? Que incluyen la presencia de un ánimo bajo, alteraciones del apetito, ¿no? Que siempre nos damos cuenta, una persona deprimida deja de comer uno o come en exceso. Las alteraciones del sueño. Una persona deprimida se despierta, bueno, tiene un despertar precoz en algunas ocasiones. Por ejemplo, se despiertan y ellos ya no vuelven a conciliar el sueño hasta despertarse y hacer sus actividades diarias, ¿no? Ideas de minusvalía, ¿no? O culpa. Estoy muy delgada, me veo mal, me veo, no sé, me veo fea. También tienen una disminución de la capacidad de concentración. Muchas personas, por ejemplo, tienen bastantes problemas para concentrarse cuando están deprimidas. Yo puedo estar leyendo X cosas y después me pregunto qué leí, ¿no? Eso es. Tienen la capacidad de concentración demasiado baja. Y la mayor parte de personas tiene pues la idea de muerte, ¿no? O se suicidan en este caso. Bastantes personas se suicidan. Ustedes se preguntan por qué, qué los llevó, ¿no? A veces hay familiares que no nos damos cuenta que esas personas necesitan apoyo, necesitan ayuda o necesitan tomar medicamentos para la depresión. No nos damos cuenta. Vamos a hablar de la clasificación de la depresión. Depresión endógena. Esto nos dice que tiene mayor vulnerabilidad genética. Es pasado de padres a hijos, ¿no? Tiene evolución por episodios y también tiene un patrón estacional, o sea, recaídas en ciertos estados del año, por ejemplo, en otoño, en primavera. Su sintomatología acá principalmente es la tristeza y esa persona se aísla de los demás. Ojo, para darse cuenta, ¿no? Tiene un despertar precoz, se despierta y ya no puede volver a conciliar el sueño, ¿no? Y un empeoramiento matutino y posibilidad de delirios, ¿no? En esa persona. Otra clasificación que tenemos es la distimia. Esta ya es una neurosis depresiva, una depresión ansiosa. Es un caso más o menos crónico, ¿no? Que les da a las personas mayores e incluso pueden ellas haber tenido en la niñez o en su adolescencia este tipo de depresión, ¿no? Tiene una evolución crónica, su sintomatología de estas personas siempre están ansiosas, siempre están tristes, también tienen un insomnio precoz. Otro tipo de depresión es la depresión reactiva, se divide en trastorno adaptativo y depresión orgánica. Un trastorno adaptativo es por acontecimientos, ¿no? Uno se puede estresar, es lo lógico a veces, ¿no? En etapas de la vida y se presenta en situaciones especiales, como les digo. Podemos estar estresados o acá el tratamiento es una terapia de apoyo y ocasionalmente antidepresivos, ¿no? Cuando va un poquito más allá. Y hay la depresión orgánica, ¿no? Acá en este tipo de depresión mayormente las personas se deprimen por ciertas enfermedades que uno puede padecer, ¿no?
Es más la depresión a veces que la enfermedad, ¿no? Estás con esa idea, despiertas todos los días, tengo cáncer, tengo Parkinson, tengo X enfermedades, ¿no? Y te estresa tener esa enfermedad, te estresa padecer los síntomas de la enfermedad, ¿no? Por ende, te deprimes, ¿no? Caes en una depresión, no sé, tan fuerte, a veces se hace crónica, ¿no? Que nadie te puede sacar de ello, porque estás que sufres, ¿no? O padeces una enfermedad. También puede ser por anticonceptivos, ¿no? Mayormente en las damas, lo que son las ampollas, en los inyectables mensuales, trimestrales, las pastillas anticonceptivas orales mensuales. En el inserto que viene dice una reacción adversa, por ejemplo, depresión leve, pasajero o estacionario. El tratamiento, bueno, una terapia de apoyo puede ser, o antidepresivos, ¿no? Si es que va más allá ya. Bueno, en la neurobiología de la depresión, ¿no? Es qué pasa con el cerebro de la persona, ¿no? Deprimida. Bueno, los estudios han dado lugar a la hipótesis neurotrófica de la depresión, ¿no? En la cual postula que la depresión se dan alteraciones morfofuncionales en diferentes áreas del cerebro, provocadas por una disminución de factores neurotróficos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos algunos de los factores, ¿no? Que influyen a un trastorno depresivo. El eje del hipotálamo, tenemos también los sistemas neurales, los sistemas de neurotransmisión, por ejemplo el GABA, los estresores psicosociales y ambientales, también los genes, los factores de crecimiento y las interleucinas proinflamatorias. Bueno, y por último, en el tratamiento farmacológico para la depresión, hasta el momento la gran mayoría de los fármacos utilizados tienen pues un común denominador que es su acción sobre el sistema monoaminérgico en nuestro cerebro. Independientemente de su mecanismo de acción, el resultado final en sí de estos medicamentos es la regulación de algunos de los siguientes transmisores, por ejemplo, de la serotonina, de la dopamina y de la noradrenalina, ya que el incremento de disponibilidad de los neurotransmisores en la hendidura sináptica, en el eje del hipotálamo, permite la regulación a la baja de los receptores postsinápticos, así como su desensibilización, y estos cambios adaptativos en los receptores resultan en alteraciones de la expresión de determinados genes, ¿no? Incluido a veces factores. Bueno, eso sería todo conmigo. Ahora mi compañera les va a hablar acerca un poco más profundo ya de la clasificación en sí de los medicamentos antidepresivos o para la depresión. Gracias. Buen día con todos. Continuando con la exposición en farmacología de antidepresivos, tenemos la clasificación. Como primer punto, vamos a tratar los fármacos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Este tipo de medicamentos lo vamos a explicar mediante esta imagen. Como podemos observar, acá tenemos una neurona presináptica, acá una neurona postsináptica. En condiciones normales nos dice que los transportadores de serotonina lo que hacen es que no permiten que esta serotonina sea liberada, sino que este transportador tiende a reciclar la serotonina. Lo que hace este tipo de medicamentos es que va a bloquear este transportador y de esa manera la serotonina podrá ser liberada y la neurona postsináptica podrá capturarla y de esa manera lograrse una sinapsis. Vamos a ver el siguiente cuadro, donde nos va a explicar un poco sobre la farmacocinética. Nos dice que son muy liposolubles, lo que ayuda a que este medicamento sea reabsorbido más fácilmente a nivel celular. La semivida de eliminación será entre 10 a 20 horas, por lo que la dosis recomendada nos dice de que debe ser una vez al día y presenta una buena absorción vía oral. En cuanto a sus efectos clínicos, nos dice que es antidepresivo y ansiolítico.
En cuanto a efectos adversos, nos dice que en varones puede generar una disfunción eréctil o puede haber anorgasmia, que quiere decir que en varones principalmente no va a existir ese placer sexual y no va a lograrse la erección. También existe lo que es irritabilidad, insomnio, náuseas, vómitos, esto de manera general. Y en gestantes puede o se ha visto estudios que ha ocasionado malformaciones cardíacas en el feto. Los fármacos de este grupo tenemos lo que es la fluoxetina, la sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram, escitalopram. Acá tenemos una imagen sobre la estructura del neurotransmisor de la serotonina. Para hacer un breve paréntesis, tenemos que la serotonina también es conocida como el neurotransmisor de la felicidad. Como segundo punto, tenemos inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina. Este tipo de fármacos se les conoce también como fármacos duales antidepresivos. En cuanto a su mecanismo de acción, es similar a lo que ocurrió con la serotonina, pero en este caso también bloqueará el transportador de noradrenalina, ya que en pacientes se ha observado que este tipo de transportadores inhiben la salida de estos neurotransmisores, lo que genera un déficit y el paciente padece este cuadro depresivo. En cuanto a efectos clínicos, tenemos que también funciona tanto como ansiolítico y antidepresivo. En efectos adversos se ha encontrado cefalea, insomnio, náuseas, diarrea, disfunción sexual y también habrá un aumento de la tensión arterial. Es por ello que este tipo de medicamentos también deben ser prescritos en dosis extremadamente cuidadosas para este tipo de pacientes, ya que causa un aumento de la presión arterial. En cuanto a fármacos de este grupo tenemos a la venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina y milnacipran. Como tercer punto, tenemos los inhibidores de la recaptura de noradrenalina y dopamina. Para hacer un breve paréntesis, sabemos que la noradrenalina es un neurotransmisor que se encarga, ¿no?, de las funciones tanto de vigilia, estado de alerta, el estrés. Y la dopamina tiene las funciones tanto de motivación, de recompensa, del placer. Entonces todas esas se relacionan para que la persona se encuentre en un estado normal. En el caso de las personas que son depresivas, carecen de este tipo de sensaciones a causa de la deficiencia de noradrenalina y dopamina. Pero, ¿cuál es el mecanismo de acción de este tipo de fármacos? Nos dice que va a inhibir lo que es el transportador de noradrenalina y también de dopamina, lo que va a incrementar estas concentraciones sinápticas, ¿no?, de estos neurotransmisores. Y como no actúa directamente sobre la serotonina, que está simbolizada como 5-HT, que también conocida como serotonina, como no actúa directamente, nos dice que no tiene efectos adversos relacionados a la disfunción sexual. En cuanto a sus efectos clínicos, también nos dice que son ansiolíticos y antidepresivos. Y en cuanto a sus efectos adversos, nos dice que va a existir en personas lo que es boca seca, constipación, náuseas, hiporexia, insomnio, aumento de la tensión arterial también. Generalmente este aumento de la tensión arterial se da por la noradrenalina, ¿no? Fármacos de este grupo tenemos que el único fármaco disponible va a ser el bupropión o anfebutamol. Es un tipo de medicamentos que actualmente es muy controversial para poderlo indicar, pero en algunos países y algunos médicos lo indican, ¿no?, a determinado tipo de pacientes que sufren este trastorno. Como cuarto punto tenemos inhibidores selectivos de recaptura de noradrenalina. Como bien lo dice su nombre, acá solamente lo que va a actuar es a nivel del neurotransmisor de la noradrenalina.
En cuanto a efectos clínicos, tenemos que también es antidepresivo y ansiolítico. En general, como hemos estado viendo anteriormente, este tipo de medicamentos son antidepresivos y también ansiolíticos, ¿no? Reduce el estado de ansiedad del paciente. En cuanto a sus efectos adversos, al bloquear la inhibición del transportador de noradrenalina, va a ocasionar una hiporexia, es decir, disminución o falta de apetito, insomnio, mareo, boca seca, constipación y también disfunción sexual. En cuanto a los fármacos de este grupo, nos dice que también son de manera controversial y solo se está indicando por déficit de atención con hiperactividad. En este caso, los medicamentos vienen a ser lo que es la reboxitina y la atomexitina. Como siguiente grupo de estudio de antidepresivos tenemos los tricíclicos. En cuanto a su mecanismo de acción, nos dice que va a bloquear la recaptura de serotonina y noradrenalina. Acá vemos una pequeña estructura de un antidepresivo tricíclico, tiene 3 ciclos de benceno como acá lo estamos viendo. En cuanto a sus efectos clínicos, nos dice que al igual que los anteriores son antidepresivos, son ansiolíticos y que actúan además sobre receptores histaminérgicos, adrenérgicos y también canales de sodio sensibles a voltaje. Lo que este tipo de medicamentos hace es que exista unos efectos secundarios que en la mayoría son poco tolerados por estos pacientes. También nos dice que estos antidepresivos tricíclicos tienen similar acción a los antidepresivos duales, ya que también, como recordaremos, también bloqueaban lo que es la recaptura de serotonina y también de noradrenalina. En cuanto a efectos adversos, nos dice que puede bajar el umbral para convulsiones, es decir, las convulsiones pueden ser más repetitivas y a la vez el umbral al disminuir puede que estas convulsiones sean un poco más potentes, ¿no? Y se desarrollen de una manera súbita. Pueden ser cardiotóxicos, sobre todo en pacientes que ya tienen una arritmia marcada. También hay efectos cognitivos, hay visión borrosa, boca seca, taquicardia y puede existir también una hipotensión ortostática, es decir, una disminución de la presión arterial cuando el paciente está en reposo, ¿no? Y cambia de posición bruscamente. En cuanto a fármacos de este grupo, tenemos que el primero en aparecer fue la imipramina. Posteriormente ya se desarrollaron otros medicamentos como son la desipramina, maprotilina, nortriptilina, amitriptilina y clomipramina. Como último punto, trataremos los inhibidores de la monoamino oxidasa y lo vamos a explicar mediante la siguiente imagen. Nos dice que la transmisión normal de las monoaminas se da de la siguiente manera. Vemos acá una neurona presináptica, la de acá es una neurona posináptica. En la neurona presináptica observamos una vesícula sináptica que va a liberar lo que son los neurotransmisores, tanto como la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Lo que hace la MAO es que a través de sus enzimas va a degradar este tipo de neurotransmisores, lo que va a originar de que los neurotransmisores sean pocos los que realicen una sinapsis, poco o nada, ¿no? Pero en el efecto de estos fármacos, al inhibir esta MAO, ¿qué sucede? Vemos que la vesícula sináptica, al fabricar o al sintetizar lo que son estos neurotransmisores, va a liberar y todo lo que va a liberar va a alcanzar a la neurona posináptica, desarrollándose una sinapsis y aumentando la concentración de estos neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores observamos? La noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Bien. También tenemos que mencionar que este tipo de fármacos fueron los primeros que aparecieron. En cuanto a su mecanismo de acción, tenemos que bloquea la acción de la enzima monoamina oxidasa, evita la degradación de noradrenalina, serotonina y dopamina en la neurona presináptica, como ya lo explicamos a través de la imagen,
y consigue que haya mayor concentración en la sinapsis. Efecto clínico: antidepresivo, ansiolítico. En efectos adversos tenemos agitación e hipomanía, es decir, va a existir una hiperagitación, también va a existir lo que son alucinaciones y convulsiones raras, cefalea, debilidad, fatiga, sequedad de boca. Y en cuanto a fármacos de este grupo, tenemos como primer fármaco que apareció también fue la iproniazida. Esta iproniazida nos dice que en primera instancia fue indicado para pacientes con tuberculosis, pero observaron que también tenía efectos antidepresivos. Luego ya se catalogó como un antidepresivo. También tenemos la fenelicina, selegilina, que es un parche transdérmico. También existe a través de medicamentos con este tipo de presentación, como vemos acá, un parche transdérmico. Y también existe otro tipo de medicamento que tenemos acá, la tranilcipromina. Bien, esperamos que haya sido entendible para ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta otro momento.